Objetivo de la práctica. Esta práctica se realizó con el objetivo de elaborar un circuito utilizando un transistor como amplificador, con la finalidad de ver su comportamiento al introducir una señal y además analizar sus características. Objetivos específicos. Observar a través del osciloscopio la amplificación que sufre la señal de entrada al pasar por el transistor colocando dos canales del osciloscopio. Analizar y ver qué sucede con el comportamiento del transistor al sobrepasar su corriente de ruptura. Ver los distintos tipos de ondas que se pueden obtener con el generador de funciones. Material utilizado. Transistor, resistencias, protoboard, capacitores, generador de funciones, osciloscopio, fuente de voltaje variable. Marco teórico. Con base en los conocimientos previamente adquiridos a lo largo de la unidad, se podrá realizar la siguiente práctica. Al concluir satisfactoriamente el desarrollo, el alumno será capaz de diseñar y armar un circuito con transistores para su uso como amplificador. Además de eso, se verificarán los resultados por medio de un osciloscopio y así observar el tipo de onda. Desarrollo de la práctica. Se consiguió la hoja de datos del transistor a utilizar. Esto con la finalidad de facilitar la construcción del circuito y asimismo determinar cómo podría comportarse el mismo bajo ciertas condiciones. Se colocó un capacitor de 10 microfaradios con la terminal positiva hacia la base del transistor y asimismo entre el capacitor y la base del transistor se colocaron dos resistencias, una de la parte positiva de la señal de 9 volts y la otra que irá hacia la parte negativa de la señal del generador de funciones. En el emisor del transistor se colocó una resistencia del mismo modo que se hizo entre el colector y la parte positiva de la fuente de alimentación de 9 volts, las cuales fueron conectadas por la resistencia. Para finalizar el circuito, se conectó un capacitor electrolítico de 10 microfaradios con su terminal positiva entre el colector y la resistencia, para así colocar el osciloscopio entre la terminal negativa del capacitor y la tierra común del circuito. Una vez verificado que el ensamblado del circuito estuviese correcto, se procedió a realizar las pruebas con distintos tipos de onda a diferentes amplitudes. Se conectó el generador de funciones al circuito y se observó la amplificación de diferentes señales de onda, senoidal, cuadrada y triangular. Se conectaron los dos canales del osciloscopio al circuito. El de color amarillo es para la señal de entrada, señal del generador de funciones, y el canal de color azul para la señal de salida. Al observar la forma de onda de salida, se ve como si estuviera cortada. Esto sucede porque la corriente de entrada sobrepasa la corriente de saturación propia del transistor. Es por esto que la señal se ve cortada en la parte superior e inferior. Para evitar esto, se requiere un transistor con otras características técnicas que permitan que la corriente de saturación de este sea mayor y pueda soportar la entregada inicialmente. Así también es posible reducir más la corriente entregada por el generador de funciones. Pero para esta práctica, dicha corriente ya no pudo reducirse más debido a que esta intensidad era la mínima del generador. Después de que observamos la amplificación en la zona de activación, el transistor no soportó la carga y superó su corriente de colector máximo, es decir, entró en su zona de ruptura. En ese momento el transistor dejó de ser un amplificador y podemos observar en el osciloscopio que ya no se muestra una amplificación de onda. Conclusiones de la práctica. Al finalizar el desarrollo de la práctica, los integrantes del equipo fuimos capaces de aprender el funcionamiento de un transistor como amplificador y realizar un circuito para amplificar la señal de entrada. También aprendimos la forma de operación y la conexión de un generador de funciones. Cuando un transistor trabaja en la zona activa, funciona como un amplificador de señales de entrada. Gracias a esto se consigue la intensidad de los sonidos y de las señales en general. El amplificador posee una entrada por donde se introduce una señal débil y otra por donde se alimenta con corriente directa. La señal de salida se ve aumentada gracias a las aportaciones de esta alimentación y a las características propias del transistor, siguiendo las mismas variaciones de onda que las de entrada. Es importante mencionar que en algunos casos la forma de onda de salida se ve cortada. Esto se debe a que hemos alcanzado la corriente de saturación del transistor debido a que la corriente de entrada es igual o mayor a la corriente de saturación del mismo. Lo aprendido en clase fue vital, ya que mediante estos conocimientos realizamos de forma exitosa la conexión del circuito. Asimismo, gracias a esto fue posible dar una conclusión satisfactoria al por qué la señal de salida del amplificador se ve cortada.
La práctica se realizó de forma limpia y ordenada, cumpliendo con todos los objetivos planteados inicialmente. I'm dying now.